aquí acompañando a mi amigo Mariano de la Robla, con quien tengo una larga relación y un profundo respeto por toda su obra y por todo su trabajo, por la contribución a Uruguay, por la contribución a la internacionalización del país y por ayudar a que esta industria de la cual ustedes muchos pertenecen esté bastante conocida, promoviendo capital humano en el exterior y cosas así. Yo, como soy bastante más formal que lo que ustedes seguramente acostumbran a hacer en su industria, me voy a parar acá, en este atril, mucho más ahora que tengo un cargo de autoridad. Eso debe haber una suerte de transmisión de cierta formalidad o cosas por el estilo, pero en realidad tiene más que ver con algunas anotaciones que tengo que eventualmente voy a tener que mirar y me resulta más cómodo estar acá. Así que bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias por esta invitación a este foro. Yo voy a decir algunas cosas generales para tratar de identificar un poco cuál es el diagnóstico que tenemos en el gobierno uruguayo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que para un pequeño país como Uruguay siempre es clave, y a su vez qué cosas estamos haciendo, cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestra visión, que por supuesto es diferente a otras visiones, pero que siempre es una continuidad de lo que Uruguay hace. Si uno mira la historia de Uruguay de los últimos 50 años, por supuesto que los gobiernos han tenido diferencias y matices y cambios en ciertos énfasis, pero el rumbo es uno, y es una economía abierta, que privilegia la estabilidad macroeconómica, las reglas de juego claras, establecer un clima de negocios amistoso, porque somos pequeños y tenemos que ser amistosos con la atracción de inversiones, y por supuesto con mucho énfasis en que nuestras políticas públicas conserven un sistema de convivencia, un modelo de convivencia que yo creo que siempre fue diferente, siempre fue particular en la región, pero que en este momento es mucho más notorio en relación a lo que está ocurriendo, no solamente en la región, sino también lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, lo primero, a mí me gustaría empezar definiendo algunos elementos que forman parte de la visión de diagnóstico que nosotros tenemos. Como ha señalado el contador Enrique Iglesias, un ilustre uruguayo, probablemente el uruguayo más ilustre en el mundo, no estamos ante una época de cambios, sino estamos en un cambio de época. Y eso me parece que probablemente para ustedes, que pertenecen muchos al sector de la tecnología, eso forma parte de algo más cotidiano, pero para el mundo de las políticas públicas, para el mundo del diseño de políticas, eso no es tan evidente que ocurra. Nosotros estamos convencidos que lo que está ocurriendo en el mundo es un fenómeno inédito en los últimos 80 años. Hay consensos que estaban grabados a fuego desde la posguerra, que empezaron a ingresar en la crisis del 2008, que es un momento muy importante, la crisis subprime en el mundo fue un momento muy importante, por algunas cosas que voy a decir ahora, pero que claramente en los últimos 2 o 3 años esto ha cobrado una claridad mucho mayor. Y esencialmente eso tiene que ver con las clases medias de los países desindustrializados, que tienen un alto nivel de desencanto con la globalización, con el fenómeno de la globalización que incipientemente se empezó a construir en los años 50 de manera lenta, todavía con participación del Estado relevante, pero que en los 90 fue muy clave y que estaba construido en base a 3 principios: libre movilidad de personas, libre movilidad de capitales, libre movilidad de bienes. Era lo mejor que podíamos hacer para construir un mundo próspero, un mundo pacífico, y que por lo tanto daba lugar a que las instituciones multilaterales eran las encargadas de velar por esos grandes acuerdos, y por eso que la Organización Mundial de Comercio, por eso las Naciones Unidas, por eso los bancos de desarrollo, por eso el Fondo Monetario Internacional eran instituciones fuertemente responsables de construir esa arquitectura global. Eso, por distintas razones, está en crisis, evidentemente está en crisis. Basta que vean los discursos. Me tocó acompañar al presidente uruguayo hace unos días en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, y me tocó asistir a varios discursos, en particular el de Lula y el de Trump, y es muy interesante la lectura que uno puede sacar de ambas intervenciones. La persona que hizo el discurso del establishment, el discurso del
digamos, de lo que es lo razonable para lo que era el mundo, de cómo estaba concebido hasta ahora. Es un obrero, digamos, metalúrgico, miembro de un partido político radical. Y el discurso disruptivo, desafiante y cambiante de todo lo que el orden establecido lo hace un empresario multimillonario. Eso es un símbolo muy importante de muchas cosas, porque claramente esos dos mundos hoy están enfrentados, y la razón por la que están enfrentados no es porque Trump sea un accidente. Trump es un fiel reflejo de esa disconformidad de esas clases medias que entienden que la deslocalización industrial, que los fenómenos de las cadenas globales, lo que se han traducido en deterioros en términos relativos de las calidades de vida de esas personas, pero sobre todo lo que está por venir. Los hijos de los que viven en el Rust Belt, de los que viven en el Cinturón de París, piensan que, o mejor dicho, los padres piensan que sus hijos o sus nietos van a tener unas condiciones de vida totalmente distintas. En primer lugar, porque la inmigración es un fenómeno de shock cultural importante, pero no solamente por eso, sino porque perciben que la probabilidad de progresar o la probabilidad de estar protegidos por un sistema inclusivo, sistema de pensiones, sistema de protección laboral, está mucho más frágil, porque los sistemas fiscales están en crisis, porque las deudas de los países son muy elevadas y porque tienen que pagar muchos impuestos, sobre todo cuando hay una crisis. Y por eso la crisis del 2008 es tan relevante. La crisis del 2008 supuso para mucha de esa población el cobrar conciencia que cuando hubo un evento de naturaleza sistémica y una crisis financiera global, quienes pagaron por esa crisis fueron mayoritariamente esas clases medias. Y muchas personas ultra ricas quedaron absolutamente fuera de ese pago del sistema, entre otras cosas porque precisamente los ultra ricos tienen todas las posibilidades de evitar caer en grandes gravámenes. Y eso generó un alto nivel de descontento, por eso la emergencia del populismo, por eso la consolidación de la visión populista por derecha y por izquierda, por eso el retorno de visiones, si se quiere, adolescentes en la izquierda, pero también xenófobas en la derecha, que hacen que el mundo sea distinto. Por eso estamos discutiendo aspectos arancelarios, algo que para un economista lo único que sabe es que la baja tributación al comercio es la mejor forma de construir bienestar y cohesión social a nivel global. Y hoy estamos en el medio de una discusión que nos retrotrae a discusiones que probablemente no observábamos en el mundo desde el siglo XIX, o incluso antes, porque hay una visión neomercantilista detrás de la visión de introducción de aranceles. O sea, eso efectivamente para muchos de nosotros, para las cosas que sabemos hacer, lo que sabe hacer un economista es exactamente para lo que está preparado, es para el mundo que está hoy en severo cuestionamiento, porque supone que la asignación de recursos, supone que la intervención del Estado cobra otro rol, ya no es la regulación de los mercados, ya no es el funcionamiento eficiente de los mercados, sino que es la decisión discrecional de una política pública la que establece cuánto se gana, cuánto se pierde, cuánto vale un producto, cuánto no vale un producto, porque hay razones geopolíticas además que están detrás de todo esto, que se han vuelto mucho más relevantes. Hoy en día tenemos por lo menos dos conflictos importantes en el mundo y tenemos a la potencia hegemónica con una situación de conflictividad interna muy grande, lo cual le limita su capacidad de acción, intervención, disciplinamiento, pacificación de la que históricamente tuvo. Y eso forma parte de nuestra realidad, porque hoy en Europa, por primera vez en 50 años, Europa se está volviendo a armar. Estamos ante países que están incrementando su gasto en defensa, porque Estados Unidos ha dicho que no financia más la protección como lo ha hecho hasta ahora. Estamos ante un evento, digamos, conflictivo en Europa, como no lo veíamos hace 70 años, pero no al interior de una guerra civil, sino entre fronteras de países y en una amenaza permanente, digamos, de que la escalada bélica aumente. Eso constituye todos cambios que son totalmente nuevos, y si uno se para 20 meses atrás o 40 meses atrás no era tan claro, si uno se para antes del 2008 esto no existía, y por lo tanto debemos ser conscientes que eso está ocurriendo, y eso se agrega a otros fenómenos que están en paralelo corriendo a una velocidad muy grande, como es el cambio climático y sus efectos sobre la gestión de políticas públicas, sobre la política fiscal, donde hay que gastar más en atacar o atender las consecuencias de eventos catastróficos, o donde hay que prepararse para tener mecanismos de prevención de eventos catastróficos.
Y el otro fenómeno que claramente atraviesa, que es la inteligencia artificial y los cambios que esto produce en los procesos de trabajo, en los procesos de protección social, porque la probabilidad de que un trabajador pueda aportar a un sistema de protección social a lo largo de toda su vida y eso sea un seguro con el cual retirarse o sea un seguro con el cual protegerse su pérdida de trabajo eventualmente, eso está en pleno proceso de crisis. Ya probablemente las personas que tienen menos de 25 años es muy difícil que vayan a trabajar toda su vida en la misma jurisdicción y que por lo tanto vayan a ser contribuyentes de un sistema de protección social a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, hay que recalibrar, repensar cómo están pensados los sistemas de pensiones, los sistemas de seguro de desempleo. Todo eso atraviesa el desafío que las políticas públicas tienen hoy. Y en ese contexto, en ese cambio de época, es donde estamos parados hoy, en un pequeño país abierto al mundo que todavía mantiene ciertas características que lo hacen diferente. No sabemos si porque tenemos alguna poción mágica. Yo me suelo referir a que Uruguay, sobre todo cuando uno viaja, y sobre todo cuando uno es una autoridad pública, uno tiene la sensación de que estamos en la aldea Asterix, que hay un conjunto de cosas que ocurren en el mundo que en Uruguay no pasan, que no las entendemos, que claramente son muy disruptivas y que en Uruguay cuando volvemos a esta plácida calma que tiene su lado muy malo, pero también tiene su lado positivo, no está ocurriendo. Y lo que no sabemos si es simplemente porque tenemos un antídoto para eso, que es la poción de la aldea Asterix, o que simplemente venimos detrás porque todo en Uruguay es lento y esto va a terminar ocurriendo. Y eso, como no lo sabemos, mientras tanto lo que tenemos que hacer es tratar de gestionarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Uruguay? En primer lugar, tenemos que ser conscientes que vivimos en un país que tiene un factor diferencial en relación a la región, pero también en el mundo, que es un país donde las reglas de juego son estables, donde las instituciones son estables, son transparentes, donde las arbitrariedades derivadas de la política pública son poco frecuentes y severamente castigadas, y por tanto es un buen país para hacer negocios, es un buen país para establecer y hacer negocios. El problema es que somos muy pequeños, somos caros y por lo tanto las rentabilidades no son muy altas y somos muy lentos en los procesos. Y esos son tres costos que constituyen una barrera sobre la cual, como voy a decir enseguida, estamos trabajando. Pero tenemos este escenario, digamos, de fortalezas que está sentado esencialmente en nuestro sistema de partidos políticos. Lo que Uruguay tiene es un sistema de partidos políticos que no existe en ningún otro lugar de América Latina. En ningún otro lugar de América Latina existe un sistema de partidos políticos tan antiguo, donde la ciudadanía perciba que el disenso se canaliza de manera adecuada a través de los políticos. Los políticos en Uruguay son genuinos representantes de los ciudadanos para canalizar el disenso. Y eso es algo que es una obviedad, pero no es algo evidente en el mundo y mucho menos en la región. No quiero poner ningún ejemplo, mucho más ahora que soy una autoridad, para no exponer a mi gobierno, pero cierren los ojos y miren en la región y hay países que son muy curiosos, cercanos a nosotros, con gobernantes extravagantes, con políticas extravagantes que son inestables desde el punto de vista político y que los rumbos pueden cambiar de manera dramática según quien gane las elecciones que se ganan en el último cuarto de milla y por razones que no tienen nada que ver con ideas, muchas veces tienen mucho más que ver con un golpe de efecto. Bueno, eso no ocurre en Uruguay hoy, pero eso es algo que tenemos que cuidar, porque eso está en la base de nuestro modelo de convivencia, que es lo que nos hace efectivamente diferentes, caros, lentos, pero al mismo tiempo estables y con cierto nivel de cohesión. Entonces, ¿dónde estamos como gobierno? Como gobierno tenemos el primer desafío, tenemos que crecer a tasas más aceleradas. Creciendo al 1% como creció Uruguay en la última década, no es posible sostener nuestro modelo de convivencia. Nuestro modelo de convivencia es caro, el Estado tiene un rol muy activo en él y por lo tanto es clave para nosotros tener crecimientos del entorno del 2,5-3% para poder sostener, para poder establecer los mecanismos y financiar los mecanismos que nos permiten mantener la cohesión social. Simplemente un dato, piensen que Uruguay todos los años tiene que pedirle a los mercados y a las instituciones financieras 6.000 millones de dólares, eso es aproximadamente el 8% del producto, es una cifra importante, para cerrar su cuenta pública, no para hacer cosas nuevas, simplemente para financiar lo que tenemos, entre otras cosas pagar los intereses, pagar la seguridad social, que es deficitaria, pagar nuestro sistema de salud, que también es deficitario estructuralmente. Y por lo tanto,
el poder mantener esos niveles de crecimiento y de cohesión social hace de las finanzas públicas un pilar clave. Esa es la razón por la que este gobierno ha priorizado dos elementos. Primero, fomentar la inversión. Necesitamos más inversión y sobre todo inversión privada. En Uruguay el 66% de la inversión es del sector privado y el sector público tiene enormes limitaciones para expandir su nivel de inversión porque los recursos son escasos. Y por lo tanto la clave para poder fomentar la inversión privada, que tenemos que llevarla al 20% del producto, está en 16, 16,5%, para poder crecer a ese nivel del 3%, requiere reglas de juego claras, estabilidad macroeconómica y requiere fomento de la inversión. Y eso es lo que estamos haciendo. Reglas de juego claras, fortalecimiento de la predecibilidad macroeconómica, por eso es que la inflación baja y como el presidente del Banco Central no se cansa en sostener de que vamos a una inflación por debajo del 4,5% al final del quinquenio. Piensen que la inflación promedio de Uruguay en los años entre los 50 y los 90 fue de 63% anual. Piensen que desde el 2013 en adelante la inflación promedio estuvo en torno al 8% anual. Hoy estamos en 4,5% y con objetivo de llevarla a 4%. Eso es un hecho inédito en la historia de los últimos 50 años de Uruguay. No es un logro de este gobierno, es un logro de una asociación de administraciones, en particular la última que puso mucho énfasis en este tema, de una manera que nosotros no lo hubiéramos hecho, pero ya se hizo y nosotros tenemos un firme compromiso de consolidar esa baja tasa de inflación. ¿Por qué? Porque bajar la inflación supone varias cosas. Supone, en primer lugar, que los negocios sean mesurables a lo largo del tiempo con más claridad. Saber cuánto es, si yo tengo una tasa de inflación muy elevada, la probabilidad de que sea volátil y cambiante es muy grande y por lo tanto los precios relativos cambian mucho y se supone que no estoy en condición de estimar bien cómo van a ser mis costos, cómo van a ser mis ingresos y por lo tanto tengo mucha incertidumbre sobre la rentabilidad de un negocio a largo plazo. Resultado, alta probabilidad de negocios de corto plazo que son poco intensivos en tecnología, en innovación y en capital humano sofisticado. Eso Uruguay lo ha ido haciendo a su manera, de manera lenta, pero tenemos una tasa de inflación extraordinariamente baja que está dando lugar a un conjunto de oportunidades para desdolarizar la economía, para desindexar la economía, sobre la cual este gobierno está trabajando de manera intensa. Pero también tenemos que trazar un programa fiscal sostenible. Uruguay tiene hoy un déficit fiscal del 4,1% del producto, con una tasa, con una deuda neta, una deuda como porcentaje del producto que está creciendo. Si nosotros no hacemos un ajuste fiscal en nuestra administración, y eso es lo que estamos haciendo en la ley de presupuesto, tenemos un problema porque nuestra deuda va a seguir creciendo de manera tendencial y va a ser imposible que los mercados nos sigan prestando la plata que precisamos para cerrar las cuentas a las tasas que hoy lo hacen. Van a seguir prestándonos dinero, pero van a decir que, como somos un país más riesgoso, nos van a prestar la plata a una tasa más cara, lo cual va a suponer que dos cosas. Por un lado, vamos a tener que destinar más recursos a pagar intereses y menos recursos para hacer políticas públicas, y por otro lado le vamos a elevar a todo el sector privado el costo del financiamiento, porque el costo soberano, el precio soberano de la deuda es el piso de todo endeudamiento para un agente financiero que trabaja en el mercado local. Y esa es la razón por la que ese ajuste fiscal es imprescindible para poder sostener el grado inversor e incluso mejorarlo, y en eso el gobierno está comprometido. Ese ajuste fiscal no lo va a hacer un gobierno de izquierda por el lado del gasto. Nosotros no fuimos electos para bajar el 20% del gasto público, no los fuimos electos porque eso no es lo que creen los votantes de un partido de centro-izquierda como es el Frente Amplio, pero además toda la ciudadanía uruguaya estaría muy sorprendida si nosotros implementáramos un programa de ajuste fiscal, porque el año pasado directamente ni estaba en el horizonte que una situación de este tipo, no grave, nada dramática, pero atendible, pudiera estar sobre la mesa. Y esa es la razón por la que estamos introduciendo cambios de naturaleza tributaria, el más importante, que es neutro para la población uruguaya y neutro para las compañías, porque simplemente lo que vamos a hacer es localizar en territorio uruguayo un impuesto que ya se paga por la corporación que está dentro del Pilar 2. Así que ese es nuestro eje de transformación en materia tributaria, nuestro eje de transformación en materia fiscal tiene que ver con el establecimiento del impuesto mínimo global. Vamos a ser el segundo país de América Latina que lo vamos a hacer. Brasil fue el primero, nosotros vamos a ser el segundo. Eso nos ha dado mucho trabajo, pero estamos convencidos, mucho trabajo para poder explicar, para poder hacer entender a las empresas y a los legisladores cómo opera este impuesto, pero creo que estamos llegando a buen puerto en el sentido de poder haber dado las garantías
incluso de que hay regímenes preexistentes en materia tributaria que van a ser respetados, no van a ser alterados, porque son, como todo en un país como Uruguay, tiene que respetar las reglas preexistentes. Así que los cambios tributarios, y el aumento y la introducción de un gravamen sobre el incremento, sobre los incrementos patrimoniales en activos externos, que ese sí es un cambio relevante para las personas físicas, constituyen los ejes del cambio fiscal que estamos promoviendo en la ley de presupuesto, que nos van a dar lugar a una consolidación fiscal, o sea, una estabilidad del resultado fiscal sobre la segunda parte del mandato. ¿Y eso qué es? Esa estrategia está sentada en que si nosotros no estabilizamos la situación fiscal, el costo del financiamiento, la estabilidad macroeconómica, que son claves para poder asentar un clima de inversiones y un clima de crecimiento, no van a tener lugar, y por eso que esta es una de las prioridades. Lo otro es fortalecer nuestro régimen de inversiones. Nosotros tenemos un favorable régimen de inversiones para atraer inversores y para atraer inversiones, y estamos en la ley de presupuesto también estamos introduciendo varios cambios. Estamos extendiendo, por ejemplo, beneficios asimilables al sector de la tecnología de información para atraer talento y capital humano con tratamientos tributarios diferenciales para personas que se localicen en Uruguay de cierto nivel de formación. Estamos renovando el régimen de tax holiday para poder retener y fortalecer la atracción de inversores a que vivan en Uruguay con régimen tributario atractivo, no nulo, porque esa es una de las cosas que tenemos que ser conscientes. Uruguay no es la Toscana, pero tampoco es un lugar en el medio de la nada, por lo tanto, ser residente fiscal no puede ser gratis, porque ser residente fiscal uruguayo da beneficios reputacionales, porque es un país serio, es un país con un sistema financiero trazable y, por lo tanto, con todo el énfasis del mundo, lo que simplemente estamos diciendo es vamos a seguir siendo muy generosos en el tratamiento fiscal para los inversores que se vienen a vivir a Uruguay o que se hacen residentes fiscales, pero no lo vamos a hacer cobrando cero, vamos a cobrar algo. Esos son parte de los cambios que hemos introducido en la ley de presupuesto también, porque atraer inversiones y traer inversores es clave, y traer talento es clave para precisamente favorecer la inversión. Por eso es que el régimen COMAP, que muchos uruguayos conocen, que es el régimen de tratamiento tributario diferencial para compañías que realizan inversiones, en particular intensivas en tecnología amigable con el medio ambiente, constituye uno de los temas centrales. Así que política macro, régimen de inversiones y después desburocratización y desempapelamiento del sector público. Uruguay es un país lento, Uruguay es un país burocrático en muchas prácticas, precisamente porque estos problemas de naturaleza microeconómica en una economía inflacionaria estaban todos disimulados. Era bastante difícil de percibirlos porque un cambio de precios relativos, una devaluación de la moneda rápidamente recuperaba la rentabilidad de los sectores con un conjunto de perjuicios colaterales. Bueno, con una inflación baja, bajó el agua y muchas de esas ineficiencias se notan con mucho más claridad. El ejemplo más claro es mi discusión con cualquier exportador, los agropecuarios en particular, pero seguramente muchos de los exportadores de tecnología de información que querrían tener un dólar en 45 pesos, o en 50, o en 60. Bueno, eso no va a ocurrir. Uruguay no va a usar, no lo podría hacer si lo quisiera, pero no va a usar la política monetaria para depreciar el tipo de cambio de manera deliberada, porque primero seguramente no generaría el resultado esperado, segundo generaría un alto nivel de inflación y afectaría el ingreso de los hogares, lo que no va a hacer ningún gobierno uruguayo, en particular pero ningún gobierno uruguayo, es hacer que Uruguay se convierta en un país barato a partir de movimientos de precios relativos que bajen el salario o el poder adquisitivo de las personas. Eso no forma parte de la matriz de acuerdo de protección social que este país tiene. La centroizquierda lo hará de una manera, la centroderecha lo hará de otra, pero el pacto social es que no es la variable costo salarial o costo del recurso humano lo que va a afectarse para hacer a Uruguay más competitivo. ¿Y eso qué supone? Que tenemos que abaratarnos, o tenemos que volvernos más eficientes, y por tanto el empresario o el inversor tiene que recibir más por lo que paga. Y por eso que el aumento de la productividad, la incorporación de tecnología, la introducción de innovación, de más capital humano es la clave. Y eso es lo que este gobierno está procurando introducir en el centro de sus políticas públicas. El centro de la innovación, la incorporación de tecnología y de conocimiento científico a los estímulos fiscales del régimen COMAP y a la creación de
de un ámbito en la Presidencia de la República que coordina todos los instrumentos que hoy estaban dispersos para fomentar este tipo de actividades es la clave. Así que, otra vez, estabilidad macroeconómica con ancla fiscal y baja inflación, promoción de las inversiones y de la atracción de inversores y amplio fomento a la innovación y al desarrollo son los grandes objetivos. Eso es lo que está esencialmente contenido en el programa de presupuesto. Pero al mismo tiempo hay otros dos grandes objetivos. El primero que les dije es el crecimiento de la economía, que es todo este paquete que les acabo de formular, que son cruciales para mantener lo que hoy tenemos y para mejorarlo. El primero es la materia de protección social. Uruguay tiene una muy potente materia de protección social, pero tiene una característica particular. Si uno trabaja en el sector formal a lo largo de toda su vida, o lo hace de manera mayoritaria en el sector formal, uno accede a un sistema de pensiones, a un sistema de protección laboral, a un sistema de salud, un sistema educativo razonable, heterogéneo, pero razonable, sobre todo cuando uno lo mira con estándares regionales. Probablemente la educación es el más discutible, pero sigue siendo un estándar razonable. Más que nada lo que ha ocurrido es que los vecinos han acortado distancias con Uruguay, no nos han hecho el sorpaso todavía, pero nosotros hemos perdido una ventaja, pero no necesariamente porque estemos peor. Tenemos un sistema educativo que funciona, pero que tiene oportunidad de funcionar mejor. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Si nosotros no pertenecemos al mundo de personas que están integradas al mercado laboral formal a lo largo de toda su vida, o lo tengo hecho de manera intermitente, entro y salgo del sistema formal, uno está fuera de esa materia de protección social. Eso es un 30% de la población aproximadamente, casi 900.000 personas, un poquito menos de 1 millón de personas, que está integrado por hogares donde mayoritariamente hay niños y adolescentes. Mayoritariamente esos hogares están a cargo de una jefatura hogar femenina, donde hay severos problemas por nivel de capacitación, por la falta de un sistema de cuidados para que esas personas puedan salir al mercado laboral y poder aprovechar oportunidades que el mercado laboral eventualmente da. Ese es el segundo gran foco de este gobierno en su presupuesto, es fortalecer la matriz de protección social porque es imprescindible, no solamente es justo, no solamente es absolutamente imprescindible que nosotros mejoremos la situación de los niños y de los adolescentes que no son culpables de sus condiciones socioeconómicas, sino que además es el mecanismo para mantener niveles de cohesión social que son lo que nos hace diferentes en la región. Si nosotros hacemos de esta sociedad una sociedad desigual, no solamente vamos a estar violando con lo que era un mandato que está firmemente arraigado en la creencia de los ciudadanos, sino que además vamos a establecer una sociedad que se va a volver mucho más injusta, mucho más dual y mucho más insegura. Y ese es el tercer objetivo de la política de este gobierno: crecimiento, protección social y seguridad. Los niveles de deterioro de la seguridad en Uruguay son importantes. En relación a la región todavía no tenemos niveles preocupantes como otros países donde estas cosas han ocurrido muy rápidamente, pero el deterioro que ha tenido lugar en los últimos años es muy relevante. Tenemos una tasa de homicidios muy elevada por habitantes, tenemos un nivel de encarcelamiento de población absolutamente desmesurado. Somos el país de América Latina con más tasa de encarcelamiento y somos uno de los países del mundo con más tasa de encarcelamiento por habitante, lo cual muestra que la solución que le hemos dado al tema de la seguridad, que es esencialmente encarcelar gente, no parece ser el camino adecuado, sobre todo porque 7 de cada 10 de esas personas que son privadas de libertad salen de fuera de la cárcel en menos de 5 años, habiendo pasado por lugares donde el hacinamiento, la convivencia es extraordinariamente grave y por tanto lo único que hacemos es producir un ciudadano que sale de ese lugar con mucho más nivel de enfrentamiento con el modelo establecido. Si a eso le agregamos la penetración del crimen organizado en distintos ámbitos de la sociedad, no solamente en los niveles financieros, sino también en los niveles de la logística y el tráfico por el destino a Europa, tenemos un escenario de seguridad complejo, que es algo de lo que vemos nosotros en las noticias, la punta del iceberg, que son esa tasa de crímenes o ese nivel de violencia que se produce en la resolución de conflictos en algunas zonas del país. Tenemos un problema importante y esa es la razón por la que el gobierno, además del crecimiento, que es la clave para poder tener los recursos para financiar las políticas públicas, además de eso la protección social y además de eso la seguridad.
Eso es esencialmente lo que el gobierno uruguayo está mirando como eje estratégico. Pero lo que no podemos dejar de mencionar, algo que es muy relevante para los empresarios o para quienes toman decisiones en Uruguay, es que nuestra inserción internacional en esta economía o en este mundo tan disruptivo y tan complejo se vuelve un elemento crucial. Uruguay tiene como principal socio comercial en bienes a China, como principal socio comercial en servicios a Estados Unidos, como principal origen de la inversión extranjera a Europa y como dos mercados extraordinariamente importantes en cosas que no le vendemos a nadie, a Argentina y a Brasil, sobre todo a Argentina. Uruguay, el 15%, el 17% del empleo industrial de Uruguay está asociado a actividades que tienen destino al Mercosur. Por lo tanto, el Mercosur para Uruguay genera empleo de calidad. Además de generar un conjunto de problemas que todos los conocemos, no ha funcionado accediendo a mercados, no ha sido un eje dinámico a nivel global, es algo que nos permite pagar buenos salarios en un conjunto de industrias que están vinculadas a la actividad de las autopartes, aunque ahora hemos tenido pérdidas, a la actividad de la producción de plástico, de producción de medicamentos, de la producción de productos químicos, pinturas. Por eso esa es una de las razones por las que nunca, más allá de lo que se discuta de manera un poco frívola a nivel público, nunca vamos a encontrar un gobierno que dé pasos decididos a salirse del Mercosur por razones económicas, pero también por razones políticas. Para un pequeño país en el medio de estos dos grandes gigantes que tenemos, sería muy difícil permanecer fuera de un acuerdo de naturaleza político-económico como es el Mercosur. No necesariamente por razones económicas, por razones de naturaleza de seguridad estratégica política. Brasil no dejaría que eso ocurriera por ninguna razón. Y por tanto, conscientes de ello, el arte de todo el Mercosur es cómo jugar con la regla del Mercosur en el borde del reglamento. Sin decir cosas, sin hacer aspavientos, sin decir que vamos a firmar un tratado de libre comercio con China que nunca estuvo en la posibilidad ni cercana de hacerse, porque habría razones geopolíticas complejas para que eso ocurriera. Pero sí jugar en el borde del reglamento. Jugar en el borde del reglamento supone dar pasos con terceros mercados, como lo estamos intentando hacer, con el sudeste de Asia, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, donde tenemos la vicecanciller de la República, que es una experta en esos mercados por haber estado localizada allí en los últimos años, es un aspecto clave. Medio Oriente, donde tenemos visitas un día sí y otro también, de países del Medio Oriente que pretenden tener acercamientos en el sector financiero y en otras actividades con Uruguay, para ser un hub, básicamente para penetrar el Mercosur. Y sobre todo, ese mundo tan disruptivo, como yo les marqué antes, nos está abriendo una oportunidad que hubiera sido impensable hace unos meses o capaz que hace algunos años. Si a mí me hubieran preguntado hace un año o 2 años la posibilidad de que el Mercosur sellara un acuerdo con la Unión Europea, yo hubiera dicho que es imposible, porque hay razones económicas de fondo que atraviesan a economías muy importantes de la Unión Europea, como son Francia, Polonia e Irlanda, que hace que tengan intereses muy diversos para firmar un acuerdo con Uruguay. ¿Pero qué se atravesó en el medio de eso? La geopolítica. Europa hoy se encuentra con que su aliado estratégico en los últimos 70 años le está diciendo que tiene que financiar su defensa, le está diciendo que tiene que poner políticas migratorias como las que ellos practica Estados Unidos, y además tiene un conflicto armado latente con Rusia, en la cual no está claro cuál va a ser el papel de Estados Unidos o el papel de Estados Unidos en la OTAN. Por lo tanto, Europa ha virado su mirada geopolítica porque Europa precisa nuevos amigos, nuevos aliados, nuevos mercados para poder jugar de manera más diversificada o enfrentar el riesgo de la polarización entre China y Estados Unidos. Y eso, en el medio de todo eso, había un acuerdo latente que era el Mercosur, y esa es la razón por la cual no digo que se vaya a concretar, pero hay una probabilidad mucho mayor que la que hubo nunca en que a fin de este año tengamos firmado un acuerdo de alto nivel entre el Mercosur y la Unión Europea, lo cual abriría para un país como Uruguay, que está en perfectas condiciones de ser competitivo en esos mercados, con mayor cuota para exportar lo que exporta, pero para poder producir otras cosas, un conjunto de cosas, un conjunto de elementos importantes. Y por eso es que la política exterior es un elemento crucial en este camino.
ser parte del Mercosur, porque en este mundo tan disruptivo, en este mundo tan complejo y tan geopolíticamente tan complejo, estar en un paraguas de un bloque es mejor que estar a la intemperie. Créanme que si estuviéramos navegando solos, sin poder interactuar como lo hacemos con Brasil, con su extraordinaria Cancillería, a veces un poco imperial, pero extraordinaria Cancillería como es Itamaraty, o si no tuviéramos la posibilidad de intercambiar con nuestros colegas argentinos que también tienen altos niveles de formación, navegar en este mundo sería algo más complejo para todos nosotros. O sea que formar parte de un acuerdo comercial nos da un paraguas, aunque somos conscientes de que ese paraguas a veces es un ancla, a veces es algo que nos limita, y por eso es que el truco aquí es, sin gritarlo, sin decir cosas que no tenemos concretadas, sin hacer discursos que son vacíos de contenido, es jugar al borde del reglamento. Y eso es lo que está haciendo el gobierno uruguayo actual, procurando abrir mercados sin pelearse con nadie, pero procurando abrir mercados incluso más allá de lo que las reglas Mercosur lo permiten. Esa es la visión del gobierno, esos son los ejes estratégicos del gobierno en materia presupuestal, en materia de prioridades, esas son las prioridades en materia de política exterior, y tal vez, como es posible que tengan preguntas, con gusto ahora lo hago, pero solamente quiero hacerles un par de comentarios que recién lo hablaba con Mariano y con Miguel Brechner a la entrada, que es el tema de la gestión del cambio en Uruguay. Ese es un tema apasionante. A mí, que me ha tocado estar mucho tiempo trabajando como consultor, hay un enorme consenso de que hay cosas que no funcionan o que funcionan mal. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos trabajos de consultoría, esos que duran 90 días, 120 días, 180 días, que en realidad nunca es meterse en profundidad en mucho, pero sí nos permite tener una visión global. Y es fascinante ver la lógica de las personas, donde el inicio del trabajo es esto funciona mal, esto hay que cambiarlo, esto debería modificarse, hasta que uno avanza en un diagnóstico, avanza en un conjunto de propuestas y al final del día pone un camino o una hoja de ruta. Ahí la respuesta es, mira, lo que está es horrible, funciona mal, pero lo que vos me estás proponiendo es mucho peor y por lo tanto me prefiero quedar con lo que tengo que lo que no tengo. Eso, hoy en día que soy ministro, es algo de todos los días. Todas las personas que yo recibo vienen con un problema, no a todas les puedo dar un problema. En general el problema que tienen es que terminan que hay que gastar más o hay que cobrarles menos impuestos. Los que quieren gastar más es porque dicen que ellos son los que generan mayor inclusión social, mejor distribución del ingreso y que son el efector de gasto más justo que hay. Los que quieren pagar menos impuestos es porque, qué casualidad, todos los que vienen lo que me dicen es que no sabes el valor agregado que doy yo, todo lo que hago, todas las inversiones que hago, los trabajos que doy, todos con el mismo discurso. La única cosa que a veces falla es que algunas personas vienen, se sientan y me dicen que quieren más impuestos, pero no para ellos, para sus competidores. Y eso es el cierre final maravilloso. Pero el poco nivel de audacia, y me hago cargo, yo soy uno de ellos, ¿no? O el poco nivel de creernos a nosotros mismos, de que, no digo que seamos mejores que nadie, pero que somos mejores de lo que a veces nosotros creemos, nos lleva a estar permanentemente en un círculo del lamento, de la queja. No siempre es así, pero tiene un porcentaje enorme. Hay una encuesta de la ANI del año 2023 hecha a empresarios, no hecha a ciudadanos, donde la pregunta era sobre temas de innovación, tiempo dedicado, dinero dedicado. El 23% de los respondentes de la encuesta de la ANI, empresarios, declararon que la innovación no era para ellos. Está bravo generar dinamismo económico en un país donde los empresarios, no todos por supuesto, pero un porcentaje no despreciable, creen que la innovación, que es lo único que es relevante un empresario, estar adelante de su competidor, generando nuevas oportunidades, tomando riesgos, porque son los únicos que tienen la información, no lo terminan de creer. Y la razón por la que eso es así no es producto de que los empresarios sean de mala calidad, no, es que en la sociedad de los últimos 50, 60 años, una economía inestable económicamente, con cambios de precios relativos persistentes, todos construimos mecanismos de seguros para protegernos de esas situaciones de incertidumbre. Probablemente los únicos que quedaron expuestos son los exportadores, las personas que están fuertemente expuestas al mercado internacional. Pero todo lo demás,
Y cuando digo todo lo demás, es el 80% de la sociedad. El 80% de la sociedad de este país trabaja en el sector no transable. El 80% de los empleos de este país están en el sector no transable, o sea, aquellas cosas que no tienen un solo punto de contacto con una divisa. Sector salud, sector público, el sector logística, las empresas públicas, so on. Y por lo tanto, ahí hay un enorme nivel de ineficiencia, donde el Estado es uno. Y por lo tanto, cuando ese lugar es muy ineficiente, lo único que hace es exportarle al sector competitivo internacionalmente, al sector exportador, esa ineficiencia con un conjunto de costos extraordinariamente elevados. Y está lleno de prácticas, lleno de costumbres en Uruguay que son absolutamente reñidas con lo que es una economía de mercado. Déjenme ponerles algunos ejemplos. En la ley de presupuesto estamos eliminando la tasa ANSE. La tasa ANSE es una tasa que financia la actividad de la estiva. La estiva es una actividad que no existe más en Uruguay desde el año 2001. Tenemos una tasa que recauda 8 millones de dólares por año, que la estamos eliminando, para financiar una actividad que no existe más. Ejemplo 1. Ejemplo 2. El LATU, que es un lugar extraordinario de generación de eficiencia, de tecnología, de innovación, cobra una tasa a las exportaciones no tradicionales. Cobraba una tasa hasta la administración anterior del 3 por mil a toda exportación no tradicional. En la administración anterior la rebajó al 2,5 por mil. Nosotros ahora en la ley de presupuesto la estamos llevando al 2 por mil. Esa tasa, las exportaciones no tradicionales, es una clasificación de Uruguay del año 74, donde lo que no es no tradicional es todo lo que no es carne, cuero y lana. Este país, si hay algo, la carne se mantiene viva, pero todo lo demás no es más ni siquiera relevante para la exportación del Uruguay. Por lo tanto, ese es otro ejemplo de instrumentos obsoletos que tenemos. Siguiente ejemplo. Si yo soy un empresario que quiere importar un producto domisanitario o fitosanitario, me presento en el Ministerio de Salud Pública, me presento en el Ministerio de Ganadería y le digo que quiero traer tal producto. Y lo que ocurre en ese lugar es perfecto, no hay ningún problema. Usted lo que me tiene que traer es el prospecto técnico que describe el contenido de ese producto, las características técnicas de ese producto, y una vez que usted me lo traiga, nosotros lo estudiamos y lo aprobamos. Eso ocurre efectivamente. Cuando la pasta de dientes es el ejemplo emblemático a partir de un trabajo que yo hice con unos colegas hace unos años a instancia de un empresario que jorobaba con esto, y yo le decía que no era cierto su hipótesis de que esto había un gran problema de fallo de mercado allí, hasta que me jorobó tanto que un día le dije, bueno, si estás tan seguro, contratá un informe de consultoría, nosotros lo estudiamos y vas a ver que la conclusión no va a ser la que vos crees. Y tenía absoluta razón él y no el experto economista. Su intuición de mercado era mucho más potente. Si uno va a importar una pasta de dientes, que es un ejemplo típico de estos, viene el segundo importador, ¿no? El primero apareció uno, presentó el requisito técnico, le permitieron ser importador. El siguiente que viene, cuando se presenta al Ministerio de Salud Pública, dice, ningún problema, vos me tenés que traer la descripción técnica de ese producto. Pero ese producto ya lo está importando, no importa, yo necesito la importación, la descripción técnica para estar seguros que vos efectivamente sos importador de un producto que cumple con las características técnicas. ¿Qué es lo que hace esa buena persona? Se gira sobre la matriz donde estés, Buenos Aires, San Pablo, Santiago, y le dice que viene a pedir la descripción técnica del producto porque va a importar ese producto. Y en esa matriz lo que le dicen es, el problema es que ya estuvo uno la semana pasada. ¿Y vos de qué lugar venís? ¿De Uruguay? ¿Cuántas personas viven? 3 millones. 2 distribuidores en ese país, costos transaccionales que yo no estoy dispuesto a pagar, por lo tanto, no te doy la descripción técnica. Resultado, una regulación, lo que termina generando es una práctica comercial de distribución exclusiva en un producto que no tiene ningún sentido que lo tenga y por tanto genera una actividad monopolia que tiene rentas monopolias y por lo tanto tiene sobreprecios. Esa es la razón por la que la pasta de dientes en Uruguay cuesta mucho más caro que en Argentina, que en Chile y que en Brasil, porque hay un fallo de mercado, un fallo regulatorio que alienta y promueve prácticas comerciales. Excelente. Último ejemplo. En Uruguay, para hacer cualquier operación de comercio exterior, uno necesita un despachante de aduana porque la ley establece que es un requisito mandatorio la intervención de un despachante de aduana. Por lo tanto, no hay posibilidad que ninguna empresa ni ningún importador pudiera buscar un mecanismo distinto.
Nosotros en la ley de presupuesto estamos eliminando la intervención preceptiva del despachante de aduana para exportaciones de $15.000 o menos o para importaciones de $10.000 o menos. A mí me causa mucha gracia discutir esto en el sistema político porque me encuentro con colegas o adversarios que dicen ser más liberales que yo, diciéndome que, bueno, que yo estoy generando una afectación de una actividad que da empleo, que da certezas, a la cual mi respuesta es, yo no tengo ningún problema con la actividad de los despachantes de aduana, lo que no puedo hacer es que sea una actividad obligatoria. Esa es una práctica gremial medieval, ni siquiera es una práctica gremial del siglo XIX. No hay ninguna razón por la cual un buen empresario, desarrollando su actividad, necesite de una obligatoriedad y un mandato legal para que su actividad tenga sentido. Si agrega valor, va a poder cobrar eso y más, y si no agrega valor, no podrá agregar valor. De esos ejemplos está lleno. Afortunadamente tengo a un equipo liderado por Isabel Antonacci y por Álvaro Lalare que están trabajando exactamente en esto, identificando todas aquellas y unas microregulaciones o microprácticas que en Uruguay existen, que generan costos transaccionales elevados, que pasaban disimuladas cuando la inflación era del 8 o cuando las devaluaciones eran frecuentes, porque los precios relativos lo disimulaban todo. Ahora con niveles de inflación bajos y sin poder hacer uso del tipo de cambio para generarle competitividad a los exportadores, la única forma que tenemos de hacer nosotros, de dar competitividad, es hacer reformas microeconómicas que rebajen los costos que están asociados a este tipo de cosas. Las prácticas que se originaron y que el marco legal les dio andamiento en un país que siempre dice que quiere cambiar, pero que al final del día, cuando aparece la reforma sobre la mesa, todos los detractores se suman para decir, digamos, la gran coalición de decir no hagan nada está allí. Créannos que este gobierno, por mandato del presidente Orsi y por el enorme compromiso de todo el Poder Ejecutivo, estamos trabajando en varios frentes para atacar estos temas, lo que no quiere decir que no tengamos la emergencia de otros problemas que se producen cotidianamente, que los resolvemos con más o menos atino, pero lo que sigue es claro, y termino con esto, y eso sí que me preocupa marcarlo porque a veces en la discusión política esto se controvierte. Si hay algo que hay es un rumbo claro de lo que hay que hacer con el Uruguay para podernos incorporar a este mundo, para poder ser más competitivos en este mundo, lo cual no está exento de riesgos, no está exento de dificultades, pero sí está claro que hay una agenda de trabajo sobre la cual estamos trabajando y que ojalá podamos tener una llegada a buen puerto. Estos eran mis comentarios. No sé si está previsto, Mariano o alguien, si hay preguntas, comentarios, yo con gusto los recibo.